Hoy os traigo la realidad de Siega. Ya visteis en vídeos anteriores que este mes iba a leer Siega, la novedad de Nocturna, que es de Neil Shusterman. Esta novela le tenía muchas ganas, tantas que la usé para el expectativas versus realidad y puse mi expectativa muy alta, lo más alta que se podía, y dije que esto iba a ser un 5 sobre 5. Así que hoy os traigo el vídeo en el que os voy a contar un poco sobre qué va esta novela, qué es lo que me ha parecido y finalmente si ha sido o no ha sido ese 5 que yo pensaba. En la novela nos encontramos con una sociedad futurista en la que los humanos controlan la muerte. Si alguien muere, un accidente, lo que sea, pues pueden traerlo de vuelta y básicamente las enfermedades están extinguidas y no existen. Por lo que si tú tienes un mundo en el que dominas las enfermedades y nadie muere, pero tienes un espacio limitado porque no tienes más espacio, pues llega un momento en el que necesitas que no haya tanta gente. Y lo que hacen en esta sociedad es empezar a cribar a la gente. Sale una especie de asociación en la que están los segadores, y los segadores son las personas que se encargan de decidir quién muere o quién vive para pues dejar ese espacio que se necesita. En esta historia, cuando nos adentremos en ella, nos encontraremos con Citra y Rowan, dos jóvenes aprendices de segador. Los dos han sido elegidos por el segador Faraday como sus novicios, pues para convertirse en segadores con el tiempo. Y en la novela vamos a ver todo ese camino que ellos recorren pues para convertirse o no en segadores, porque puede que no lo hagan. Y aparte de eso hay bastantes más cosas, pero que no os puedo contar porque os destriparía bastante de la novela. A mí me ha gustado mucho esta historia. Le tenía muchas ganas, pero aún así ha sido justo lo que esperaba. No tenía ni idea de lo que me iba a encontrar en cuanto a temática o a la trama, pero sí que le tenía ganas y le tenía muchas esperanzas puestas y no me ha decepcionado en absoluto. La historia me ha gustado muchísimo, los personajes me han encantado. En esta novela he encontrado a ese personaje que en el 2017 todavía no había encontrado, un personaje de esos que me encanta, que digo, es mi personaje favorito del año. En 2017 no había encontrado todavía ninguno, estamos a noviembre, ya digo, no lo voy a encontrar. Y entonces ha aparecido el segador Faraday en Siega y me ha encantado. Es un personaje que, ya os digo, me encanta. No es que tenga nada muy especial, es una persona bastante normal y un poco gruñona y rara, pero a mí me ha gustado mucho. Una de las cosas que más me ha gustado de Siega son esos giros que tiene que te dejan con la boca abierta. En uno de esos giros argumentales, algo que ocurre en la novela de repente sin que te lo veas venir para nada, tuve que cerrar el libro e irme a tomarme un descanso porque no me lo podía creer. Y eso es lo que hace que esta novela me haya gustado tanto, que me sorprendía, no sabía por dónde me iba a salir el autor y cada vez que me salía por algún sitio, y ya os digo, no me lo esperaba para nada, no me esperaba ese final, no me esperaba lo que pasaba y me sorprendió en todo. Otra de las cosas que me gustó muchísimo es la forma en la que crea esa sociedad, cómo con detalles pequeños te la va formando, cómo cuida hasta el más mínimo detalle para que te veas envuelto en cómo es ese futuro, en cómo viven y cómo se comportan en el futuro en el que nos encontramos en esta novela, y hace que te metas de lleno en ella y te la acabes creyendo, que te creas ese futuro y parezca que tú también estás ahí. Y eso me ha gustado muchísimo. Por supuesto, de estas dos cosas hicieron que me enganchara mucho a la novela y me la leí en apenas 2 tardes. Además, esta historia tiene un punto de reflexión muy interesante. Ellos son segadores, deciden quién muere y quién no muere, y es algo que se trata mucho en el libro, la justicia, el estar por encima de la ley, el tener que matar a alguien que no ha hecho nada, o cómo no pueden matar si lo tienen premeditado. Y es muy interesante ver cómo el autor trata esto, cómo todos los personajes se ven envueltos en esto. Cada uno de ellos tiene cada uno de los segadores tiene su forma de cribar, que es como llaman a elegir a alguien para matarlo y que ya deje de estar en la sociedad. Y es muy interesante ver los puntos de vista diferentes que trata el autor y cómo los personajes los van utilizando. Y la verdad es que eso también fue algo que me gustó mucho y te hace reflexionar y plantearte qué es quizá lo que harías tú si estuvieras en una situación como la de estos personajes. Por lo que además de ser una novela que te entretiene y que te engancha, te hace reflexionar sobre algunas cosas. Y a mí eso me parece muy interesante para una novela de este estilo. Tiene un toque muy ligero de romance que a mí me gustó porque el autor te lo coloca ahí pero no le da el protagonismo que quizá le dan en otras novelas. No pasa a ser el centro del universo de esta novela
y me gustó bastante cómo estaba tratado, cómo a pesar de que, por ejemplo, uno de los personajes se enamorara o le gustara a una persona, estaba viviendo algo que le estaba cambiando la vida y su mayor preocupación era cómo le cambiaba la vida a él mismo y no, uy, me he enamorado de la vecina de al lado, ¿sabéis? Y creo que eso está muy bien tratado en cuanto al autor, le da el toque. Para los que os guste el romance hay un pequeño toque, pero no lo convierte en el punto central de la novela, no hace que los protagonistas se muevan solo por eso, sino que ellos se mueven por su propia vida, por lo que necesitan, y lo otro pues es algo pues colateral, ¿qué les va pasando? En los capítulos nos vamos encontrando con lo que le pasa a Citra y lo que le va pasando a Rowan, pero además podemos encontrar estas páginas en negro que se repiten pues a lo largo de toda la novela. Cada capítulo encontramos un apartado en negro y estos son diarios de segadores, son como extractos de diarios que llevan algunos de los segadores y no vemos solo a uno, vemos bastantes. Y esto es muy interesante porque en él se ve la forma de ser de cada uno de estos segadores. Podemos ver cómo actúan o cómo piensan, qué cosas piensan sobre la sociedad en la que viven o sobre el trabajo que ellos hacen dentro de la sociedad. Y hay varios puntos de vista, como en todas partes, cada uno tiene su forma de pensar y es bastante interesante ver porque es como que el autor a través de estos diarios te muestra pues las diferentes personas que tienen ese mismo trabajo, que no todas son iguales, que quizá hay gente buena, quizá hay gente mala, quizá incluso hay algunas personas que se vuelven locas por el poder que ser un segador les da, y es bastante interesante también ese punto de poder que me recuerda un poco a la política, a pesar de que en la novela no hay políticos. Sí que dentro de la asociación de los segadores hay personas que ansían más poder, hay otras que lo ansían menos, y tiene, ya os digo, un punto de reflexión bastante interesante sobre el poder, sobre quién decide la muerte de otras personas, y a mí me gustó mucho. Ya os digo, fue la expectativa, estaba muy alta, yo creía que iba a ser un 5 sobre 5, no me ha defraudado en absoluto, ha sido finalmente sí un 5, creo que era justo lo que esperaba y la verdad es que me ha encantado. Esta novela va a ir derecha a la lista de los 10 mejores libros que he leído en 2017, estoy segura, mucho tendría que leer como para destronarla y de verdad yo os la recomiendo mucho. Y creo que le deberíais de dar una oportunidad a Siega de Neil Shusterman. Si habéis leído esta novela o si tenéis ganas de hacerlo, contádmelo en los comentarios. Y eso es todo por hoy. ¡Adiós!